Mientras tanto, ya damos la bienvenida a Paulina Recalde, como decimos, ella de Perfiles de Opinión. Paulina, muy buenos días, bienvenida acá a Wambra. Hola Verónica, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Paulina, y bueno, quisiéramos que esta entrevista llegue en otros momentos, en otras circunstancias, pero bueno, es lo que nos toca vivir. En todo caso, un poco analizar cuáles justamente estas circunstancias, cómo vivimos estas elecciones atípicas de alguna manera. Yo creo que estamos viviendo justamente el contexto que se compadece con haber llegado a elecciones anticipadas. Quiero decir que justamente estamos eligiendo nuevamente presidente de la República porque quien ha estado al frente del gobierno no estuvo en condiciones, no estuvo a la altura de cerrar el periodo para el que fue electo. Hemos llegado a estas elecciones en medio de una crisis que por lo tanto no va a dejar de manifestarse mientras estamos en este proceso electoral. Me parece que eso hay que tener presente. De algún modo, la llegada del decreto de muerte cruzada fue vista, fue leída como una suerte de punto de llegada. Incluso para algunos actores fue mencionada como una victoria. Y lo que tuvimos al arranque de la campaña electoral fueron binomios comunicando y trabajando un estilo de comunicación que no se compadecía con la crisis del país, como si estuviésemos en tiempos regulares y en tiempos ordinarios. Y solamente ahora, cuando hemos llegado, yo diría que estamos claramente en el punto más alto de la crisis de seguridad de Ecuador. En 4 días se han concentrado una serie de eventos, signos, señales de que esto ha tocado fondo. Solamente entonces es que algunos han parado su ritmo de campaña, incluso empiezan a incorporar no solamente más discurso relativo a la seguridad, sino que es la primera vez que empiezan a mostrarnos un tono, un rostro a la par o al nivel de la crisis que vive el país. Por eso es que causa este ruido en la campaña para ellos, digo, para los binomios, para las organizaciones políticas, cómo adecuarse o cómo subirse en esta situación que ya es crítica. En adelante, yo creo que las principales preocupaciones son, la primera, las garantías para la realización del proceso electoral, porque las condiciones de seguridad en el país y en varias provincias y ciudades es tan crítica que uno no se imagina, por ejemplo, cómo Esmeraldas va a tener la tranquilidad de salir a votar si ahora mismo la gran mayoría de sus actividades vitales están suspendidas. Las actividades productivas, las actividades de educación, no pueden acceder a los servicios de salud. ¿Habrá condiciones para que concurran a votar? Esto es lo primero. Lo segundo es si los binomios van ahora sí realmente a ponerse a la altura de la crisis que vive el país. Y la tercera es más preocupante todavía, es si el gobierno por primera vez y en lo que le queda de gestión va a tener una vocación distinta a la que ha tenido durante este tiempo, porque no es solamente un asunto de gestión, sino de vocación. ¿Qué es lo que pones por delante? Ahora, digamos, solo un par de binomios presidenciales ha sido capaz de casi que poner un alto a sus actividades propias, pero de ahí corríjame, Paulina, no sé si se ha visto, al menos en redes sociales, en parte de estas campañas, a un binomio, al menos a uno, que haya sido capaz de poner un discurso, de liderar al menos, de poner algunas palabras que al menos hagan un poco de eco en la población y que, no sé, tranquilicen, sean un discurso capaz de mover algún sentimiento, alguna, no sé, forma de decir algo, al menos de apaciguar un poco el ánimo nacional, de si se quiere movilizar un poco algo en la población, de decirle algo en medio de toda esta zozobra. No, me parece que justamente como arrancó la campaña, los recursos incluso estéticos y visuales nos daban cuenta de binomios y organizaciones políticas que estaban divirtiéndose con la campaña, divirtiéndose con el anuncio del binomio, divirtiéndose con la llegada de territorio. Claro, uno no quiere luto permanente en las campañas, pero desde el principio había que ponerse en la situación de por qué estamos en elecciones. En este momento, por eso, no solamente es la pausa, sino han cambiado las caras. Solamente ahora vemos estos tonos y estos rostros más compungidos. Han hecho algunos giros en esa medida y poniendo la seguridad mucho más firme en los discursos.
Quizás solamente en el caso de la candidatura de Jan Topi, que estuvo desde el principio hablando con más fuerza respecto a la seguridad. Uno puede o no puede comulgar con el estilo de- con la orientación que le quiere dar al combate a la inseguridad, pero creo que ha sido el único candidato que estaba más firmemente hablando de esto. Esto no significa que no haya desarrollado recursos durante este tiempo de campaña, que también estaban distanciados de la realidad del país. Me parece que el mayor signo que podríamos tener ahora mismo de la clase política en general, y no solamente de los binomios, es la voluntad y la intención de hacer un acuerdo democrático. Y cuando digo un acuerdo democrático es que haya mínimos que cuidar en medio de este proceso electoral y en este periodo que viene de 1 año, 5 meses. Estos mínimos tienen que ver con preservar las condiciones democráticas e institucionales y conectar realmente con lo que necesita el país para mínimamente ponerse de pie. Tiene que ver con poner a población, alguna población como una situación prioritaria, y me parece que Esmeraldas definitivamente es una provincia que tiene que ser colocada en este momento como prioridad. Entonces, para cerrar la respuesta, no. Creo que ningún binomio, creo que ninguna campaña, creo que ninguna organización ha estado hasta este momento a la altura de la situación que viene viviendo el país y que solamente se ha agudizado, se ha agravado en estos 4 días, teniendo incluso el asesinato de una autoridad como es el alcalde Agustín Intreago. Y la pregunta es justamente ¿por qué? ¿Por qué ningún binomio es capaz de ponerle, si se quiere, el cascabel a ese gato? O justamente el miedo también le está ganando, ¿no? Porque obviamente tener ahí un alcalde asesinado, hace un mes atrás también un concejal en Esmeraldas, un candidato a la asamblea, obviamente no es un contexto nada fácil, pero ese miedo, si se quiere, está ganando también a los cuadros políticos en el país. El escenario es además de múltiples violencias, porque claro, tenemos la violencia asociada a las bandas criminales. Por eso es que lo que estamos viendo en estos días es más comunicación de parte de los voceros de las bandas que del gobierno nacional o que del resto de instituciones. Esto me parece que es una primera señal. Entonces, violencia asociada a las bandas, tanto en territorio como en los centros penitenciarios. Tenemos violencia política que puede estar y no necesariamente asociada a esta primera violencia. Y lo tercero es que el gobierno que ya venía en una situación de inacción, voluntaria o no, después de la muerte cruzada, se ha vuelto mucho más evidente esta falta de gestión. Y la prioridad ha estado en decretar como urgentes temas económicos sobre todo. Entonces, esta combinación hace que desde que se decretó la muerte cruzada hasta este momento y hasta el día de las elecciones, y más aún hasta cuando llegue a posicionarse un nuevo gobierno, va a ser aún más crítica. Se va a ir cada vez deteriorando mucho más las condiciones de vida del país. Entonces, es cierto, los binomios, los políticos, y con razón, además, las autoridades locales, nacionales, en este momento tienen que repensar el modo en el que están en el espacio público. La seguridad me parece que está en este momento en situaciones críticas. Pero la pregunta más importante en este momento, para el gobierno nacional, para las instituciones de poder y para los binomios y las organizaciones políticas es, ¿están haciendo política para quién? ¿Para qué? ¿Es política para reacomodar las organizaciones políticas? ¿Es política para mejorar las condiciones de sus figuras políticas o de sus liderazgos? ¿Es política para calcular y volver en 2025? ¿Política para qué? Ahí está o ahí reside esta política pequeña que estamos viendo y que no logra ponerse a la altura de la crisis de la que estoy hablando. Hace un momento Paulina mencionaba que Esmeraldas, evidentemente las condiciones no son las mejores y no se sabe qué va a pasar de aquí hasta el 20 de agosto y ni siquiera se sabe si vamos a poder ser capaces de garantizar la elección, o sea, el día de la votación, que la gente pueda llegar evidentemente a las urnas. Y esto me hace un poco recordar a
casi que las épocas de dictadura, donde la gente no sabía evidentemente qué iba a pasar los días de la votación. Y esto es grave porque finalmente estamos perdiendo como esa esencia de la democracia, o sea, la votación, incluso lo más elemental de la democracia, que es el día de las elecciones. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué debería hacer, al menos, por ejemplo, el Tribunal Electoral, por ejemplo, en estas condiciones, al menos como para, digamos, garantizar justamente, por ejemplo, el día de la votación? La responsabilidad sobre todo reside en el Consejo Nacional Electoral en la medida en que es la autoridad máxima en un proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, que además, digamos de paso, tiene solamente el 8% de confianza. Ese es el marco institucional que está en este momento al frente del país. Pero el gobierno nacional y los gobiernos locales también tienen que acompañar esta recuperación de condiciones mínimas en Esmeraldas. Y lo propio con Fuerzas Armadas, lo propio con policía, quienes son las instituciones para garantizar seguridad. El problema, otra vez, es que cuando llegamos a la situación de juicio político, en buena medida tuvo que ver con una serie de denuncias que ponían en evidencia la posible vinculación de autoridades, posible vinculación de miembros de policía, de miembros de justicia, con la economía criminal. Es decir, no solamente que no estaban en condiciones de atender esta crisis, sino que además parecía que estaban siendo parte de esta. ¿Qué pasa con estas investigaciones? ¿En qué condiciones están estas investigaciones? ¿O es que con el decreto de muerte cruzada se puso pausa a esto? ¿Qué ha hecho Fiscalía respecto a esto? Digo esto porque es difícil pensar que puede haber una solución, una protección y garantía de derechos cuando estamos mirando a instituciones o a poderes que eventualmente pudieran también tener cercanía, o algunos de sus miembros cercanía con precisamente una de las aristas del problema que estamos viviendo, que tiene que ver con la economía criminal. Hay detenciones en estos días de miembros y exmiembros, por ejemplo, de la Fuerza Naval. Y las escenas que hemos tenido durante estos últimos meses o durante estos últimos años apuntan a miembros de distintos poderes. Las investigaciones, si te siguen detenidas en este momento, seguimos dando una vuelta, digamos, en un círculo que es interminable. Y para condimentar un poco el asunto, hace un par de días nada más el Consejo Nacional Electoral anunciaba que no iba a poder hacer el conteo rápido el día de la votación. ¿Qué tan, digamos, seguro o qué tan importante es que no exista este conteo? ¿Garantiza también los votos, los resultados electorales? ¿Qué pasa? No necesariamente los resultados electorales, porque bueno, hay que desear que el escrutinio tenga un procedimiento transparente, ágil. Lo que puede sí es ser un elemento que abone a la conflictividad en la medida en que, de acuerdo a los resultados o a la hora que tengamos resultados, el hecho de que se resuelva, por ejemplo, en una o en dos vueltas, el hecho de quienes estén acompañando a esta segunda vuelta, puede generar tensión y puede generar conflictividad. Ecuador ya ha vivido varios de estos episodios. En los últimos procesos electorales hemos tenido este nivel de conflictividad y un conteo rápido lo que puede siempre ayudar es a calmar este ánimo, a contener este ánimo con una proyección de resultados más temprana que la del escrutinio final. No habiendo conteo rápido, lo deseable es que si hay alguna de las empresas, y entiendo que solamente una se ha inscrito para hacer exit poll, es fundamental, si es que llega a realizarse es fundamental que la comunicación de los medios de comunicación en torno a esta herramienta también esté a la altura de explicar y comunicar a la población que es una encuesta sobre cómo la población votó, pero en ningún caso es un resultado final. Lo deseable es que esté tanto el Consejo Nacional Electoral como los medios de comunicación a la altura de comunicar resultados y no repetir lo que nos pasó en las elecciones, en las últimas elecciones de consulta, por ejemplo, cuando se anunció rápidamente cuáles supuestamente eran los resultados, tanto en seccionales como en consulta, y después el escrutinio nos dio algo muy distinto.
Ahora, en las últimas elecciones, estas nada más que vivimos en febrero pasado, ¿qué lecciones quedaron a los medios de comunicación o les debería quedar a los medios de comunicación en general sobre la difusión que se dio de manera casi que emergente, digamos, de los resultados por los fallos que hubo también de esos dos exit polls? Sí, es fundamental considerar siempre a esta como herramienta y hablarla como proyección de lo que la población declaró que votó, no el voto, es lo que declaró que votó, lo primero. Y lo segundo, la comunicación de un exit poll en ningún caso puede ser, ha sido reelecto, ha sido electo, es el nuevo alcalde o es el nuevo presidente o es el nuevo asambleísta, porque no es un escrutinio. La forma de comunicar un resultado de un exit poll es según mediciones de exit poll en las que la población declara cómo votó, los resultados de esa encuesta colocan a los candidatos en este orden. Ese es el modo de comunicar, para que la población pueda después diferenciar del resultado de una encuesta con el escrutinio final. De lo contrario, si como el resultado de un exit poll se dice ha sido reelecto o ha sido electo, eso es lo que le queda a la población porque es la primera información que recibe. Después, los resultados del escrutinio. Normalmente, para resultados de escrutinio, ya la población se ha desconectado y se ha ido con esa percepción. Por eso es que después se generan los plantones, la conflictividad y los reclamos, y peor todavía, las acusaciones de que hubo fraude, por ejemplo. Claro, y eso tampoco no le hace ningún favor justamente a la democracia y menos todavía al sistema en general. Pasando a otro tema, Paulina, en estos días también se hizo, digamos, se difundió información del Latino Barómetro en relación, por ejemplo, a cómo la población en general podría ver, por ejemplo, a gobiernos autoritarios, cómo podría votar por ellos. Y acá nos encontramos con un tema adicional que tiene que ver con la situación de violencia acá en el país. Entonces, no sé si, por ejemplo, en estas votaciones que se vienen, toda esta situación que vive el país podría de alguna manera alimentar a que algún gobierno de corte autoritario podría, no sé, al menos ganar buena parte del electorado. Sí, bueno, para hacer alusión al Latino Barómetro, lo que viene diciendo es que la región vive una recesión democrática en la medida en que hay menor satisfacción con la democracia. En algunos países se ve que pueden preferir un gobierno autoritario. En fin, son una serie de indicadores que permiten hablar de que la región está viviendo una recesión democrática, no solamente en este último corte, sino que habla de un ciclo, habla de un acumulado. Después, si uno analiza por países, ha habido variaciones para bien, variaciones para mal, en fin. Pero en el caso de Ecuador, me parece que evidentemente las condiciones de seguridad y la percepción que tiene la población, y esto ya me refiero a las mediciones de perfiles de opinión, cada vez es más baja en torno a cuán democráticamente siente que está siendo gobernado el país. La confianza en el Estado cada vez es más baja, la confianza en el conjunto de las instituciones, lo propio, más la crisis de representación de la que hemos hablado, con un presidente con apenas del 14% de credibilidad, con partidos políticos con menos del 5% de confianza, en fin, todo esto se configura en un marco que hace que haya un terreno fértil para que haya esta insatisfacción con las instituciones, para que haya insatisfacción con la clase política en su conjunto y la incertidumbre respecto al modo en el que estamos viviendo en términos globales. Las condiciones de vida en Ecuador son de vulnerabilidad si es que pensamos que cada uno de nosotros y en varios territorios esto se vuelve aún más crítico, hay un miedo de vivir. El miedo de vivir significa que tú te inhibas de salir de tu casa, te inhibas de caminar, te inhibas de ir al trabajo, de tomar transporte público, de ir a parques, en fin. Estas no son las condiciones, no es el modo en el que tenemos que vivir. Y lo que ves, además, las imágenes que tenemos todos los días son de mucha violencia. Casi que uno tiene miedo de abrir los medios de comunicación o las redes porque lo que te encuentras todos los días son escenas de esa naturaleza. Y cuando la comunicación, además, como lo que ha sucedido en estos 2 días, la comunicación no viene de tus representantes, sino que viene de los líderes de las bandas, la pregunta es, ¿quién nos está representando? ¿Quién nos habla? ¿Quién está en condiciones de decirnos que las cosas se van a pacificar o no?
porque la comunicación y los videos que están circulando en estos días es de jefes de bandas diciéndonos, entendemos, esto es grave, no se preocupen que ya vamos a parar, hemos hecho un acuerdo entre nosotros. Entonces son imágenes que no pensamos llegar a vivir en Ecuador, porque además, para analizar la situación del país, nosotros ya no tenemos que hablar de organizaciones políticas. Hemos tenido que incorporar los nombres de las bandas para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Ahora la explicación que tenemos, mínima explicación que tenemos, tratamos de interpretar que esto ha sucedido porque este conjunto de bandas han llegado a un acuerdo y otra más no se ha sumado a este. El modo en el que esto nos transmite quién está a cargo del país es crítico y ciertamente puede alimentar que haya un segmento de la población que en este momento no es mayoritario según los datos del Latinobarómetro, pero que un segmento de la población vaya alimentando cada vez más esta vocación autoritaria de desear que haya mano dura, haya un gobierno autoritario. El propio gobierno nacional en estos días nos ha proyectado como salvación y solución imágenes de una miseria humana impresionante, de violencia impresionante, cuando tienen tomas aéreas de los privados de libertad en el piso y tratados como si fuesen bultos. El hecho de que comuniquen que se encontró restos de personas y no sepan precisar siquiera nombres, porque no son personas para ellos, no tienen nombres, son restos. Esto ya va abonando que pensemos a la población privada de libertad de modo inhumano. Uh-huh. Guillermo Lasso y su partido, creo, no se presentaron, digamos, a ningún tipo de elección ni para presidencia ni para asamblea. Sin embargo, el presidente Lasso en unas últimas declaraciones mencionaba que tal vez pensaría en regresar para el 2025. Y ahí la pregunta es, frente a una baja popularidad, calificación que, si me ayudan en controles, la podemos ver justamente que hacía perfiles de opinión en el mes de julio, ¿le alcanzaría? Y creemos que aún podría seguir bajando, o sea, hay perspectivas de que puede seguir bajando tal vez en estos meses, ¿le alcanzaría para regresar tal vez en 2025 o al menos perfilarse para ser oposición del siguiente gobierno que venga? Bueno, ahora mismo las cifras tanto de imagen como de credibilidad, pero sobre todo la velocidad y la intensidad con la que perdió cifras. Si tú pierdes en un lapso de 2 años 60 puntos en calificación a la gestión y en credibilidad, te habla de un actor político realmente en una situación muy crítica, que es el caso del el presidente actual, Guillermo Lasso. Ahora, las condiciones políticas, en buena medida, van a depender de cómo se resuelva este año y cómo se resuelva el año y medio de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Preguntémonos qué pasa si es que hay una segunda vuelta y si el presidente tiene que gobernar lo último que le queda de periodo con una nueva asamblea. Cabe la posibilidad de que se reinstale el juicio político, en cuyo caso las condiciones de derechos políticos, de poder presentarse, cambiarían. Pero la pregunta es si durante el año y medio siguiente, quien esté al frente va a poder mostrar una nueva condición, una nueva situación de país, o si es que se va a degradar aún más. De esto va a depender no solamente el futuro político del presidente Lasso, sino del conjunto de la clase política. Lo que estamos viviendo en Ecuador son escenarios muy cortos. ¿Quién habría imaginado que este gobierno iba a tener un deterioro tan acelerado después de que se preparó durante 10 años para esto? ¿Quién habría imaginado que en este momento pudiésemos estar analizando quién nos va a gobernar y quién nos va a gobernar además por solamente 1 año o 5 meses? Entonces, cada vez que hay este análisis de en 1 año, 5 meses no puede pasar mucho, la respuesta es, bueno, veremos lo que ha pasado en 2 años. Y ya para finalizar, Paulina, si bien, digamos, hay algunas cifras, algunas encuestas que ya van posicionando a los candidatos que se van, digamos, perfilando para, si se quiere, ganar la elección,
pero finalmente no se ve a un candidato que despunte o que de alguna manera marque o que rompa, digamos, como digo que sé, el gran cerco de candidatos, pero que a su criterio podría justamente romper o podría marcar como una diferencia en los binomios presidenciales. Bueno, en este momento lo que hemos visto en el desempeño de lo que va de la campaña es a la Revolución Ciudadana ocupando el primer lugar. Pero ese primer lugar tiene dos signos. El primero que es que la candidata no necesariamente tiene la fuerza individual como para pensar que está generando mayor voto del que significa el voto duro de la Revolución Ciudadana. En este momento, por la comunicación, el contenido de la campaña, ha buscado sobre todo afincarse en el voto duro, en el voto orgánico, es decir, aquel que vota por una candidatura porque es de la Revolución Ciudadana. Incluso antes de conocerla suficientemente a la candidata González, manifestaba ya esta población esta intención de voto. Y eso hace entonces que se otorgue a este binomio o a esta candidata una serie de atributos que tienen que ver más con la fuerza que proyecta la Revolución Ciudadana que con la profundidad de la imagen de la candidatura. Entonces, ahí podría estar el tope, podría estar el límite de un binomio o de una candidata que no le genera más fuerza al voto duro o más fuerza al proyecto de la Revolución Ciudadana que el que ha ido construyendo durante este tiempo, diciendo que está efectivamente en uno de sus mejores momentos por varios elementos. ¿Qué puede pasar con el resto de binomios o con el conjunto del tablero? Me parece que hay que decir claramente que estamos ante un punto de inflexión. Lo sucedido en este fin de semana, en estos 4 días, es un punto de inflexión. Hay un antes y un después, no solamente en la campaña, hay un antes y un después en el país. Y por lo tanto, los escenarios que leímos hasta estos 4 días van a tener que repensarse y mirar qué es lo que pasa después de esto en el desempeño de intención de voto, de imagen y sobre todo, si los binomios están en condiciones de ponerse a la altura de esta situación para ver cómo rematan todos ellos hasta llegar al 20 de agosto, que falta ya muy poco y que uno además no puede descartar que en las siguientes semanas sigamos viviendo eventos de violencia como los que hemos vivido en estos 4 días. Paulina, muchísimas gracias por todas estas respuestas y bueno, le invitamos más adelante a seguir analizando todo este panorama. Muy amable.